Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Cuatro cargos en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate se declaró inocente. La imagen que le da la vuelta al mundo, la llegada de Trump a la Corte Penal en Nueva York para ser reseñado por la policía y escuchar la acusación. Los supuestos pagos de Trump a una actriz porno que fue su amante son el detonante del prontuario. Preparamos un informe con la explicación. Noticias del país. Bajó el número de sismos en el volcán Nevado del Ruiz, pero la alerta se mantiene. Esperen los reportes con los periodistas de los medios públicos. Desde las regiones les contamos los protocolos de prevención y posible evacuación. La unidad de riesgo entregó el ABC de cómo actuar en caso de erupción. Las emisoras de Radio Nacional de los medios públicos de Colombia están al servicio de la comunidad en medio de la alerta del Ruiz. En muchas de las zonas son el único medio de comunicación con alcance y cobertura. Día del desminado. En lo que va del año, 73 colombianos han sido víctimas de estos artefactos. 19 personas murieron. El senador Iván Cepeda presentará queja disciplinaria contra la procuradora Margarita Cabello por presunta intervención en política. Digno Palomino, señalado de múltiples extorsiones, homicidios e intimidar a los periodistas de El Heraldo de Barranquilla, fue trasladado a la cárcel de Cómbita. La alcaldesa Claudia López le puso un ultimátum a la firma china para que cumplan con el cronograma de la primera línea del metro. Informe especial. Atletas de alto rendimiento han tenido que viajar por su cuenta por demoras en los recursos del Ministerio del Deporte. María Isabel Urrutia, en su paso por esta cartera, cambió los métodos de financiación, lo que generó polémica con el Comité Olímpico. Hoy lo cierto es que estaría en riesgo el ciclo para aspirar a medallas en París. Pare. Yo quiero decirle a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Se quebró Jorge Luis Pinto en rueda de prensa. El técnico del Cali lloró en medio de la crisis que vive el equipo y pidió a las barras respeto por los jugadores y el cuerpo técnico. Y en más deportes, se corrió la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco. ¿Cómo le ha ido a los escarabajos colombianos? Reporte con Goga Ruiz Sandoval. Y en oportunidades, productores audiovisuales atentos a convocatoria para cortos y largometrajes. La otra forma, serie animada de RTBC Play, se estrena en las salas de cine colombiano. En Cultura les contamos de qué se trata. Buenas noches. La noticia internacional se concentra en el juicio al expresidente de Estados Unidos, el más rico y poderoso Donald Trump. En la historia de ese país es el primero que tiene que darle la cara a un juez, esta vez Mateo, de nacionalidad colombiana, que preside la Corte Penal de Nueva York. Y también hay que agregar, Daniela, televidentes, que la fiscalía lo acusó de 34 cargos, uno de ellos por pagarle una millonaria suma de dinero a una actriz porno, quien habría sido su amante allí en el 2006 y cuya relación se puso al descubierto en el 2016 en su primera campaña a la presidencia. Pues, ¿cómo se vivió ese juicio a Donald Trump allí en Nueva York? Vamos a saludar a Ángela González de La Voz de América. Ángela, cuéntenos cómo fue ese juicio. Le llegó el momento de enfrentar la justicia penal a Donald Trump, quien hizo su arribo al Tribunal del Distrito de Manhattan para hacer historia al convertirse en el primer exmandatario en ser instruido de cargos criminales. El juez Juan Merchan, a cargo del caso, instruyó a Donald Trump uno a uno de estos cargos penales. Él enfrenta 34 cargos que se derivan del pago encubierto y falsificaciones de documentos a la actriz Stormy Daniels durante su campaña presidencial. El expresidente Donald Trump, quien llegó en una caravana policial bajo extremas medidas de seguridad al Tribunal de Manhattan, se declaró no culpable de todos los delitos. En las afueras de este tribunal, simpatizantes le demostraron su apoyo y en algunas ocasiones se suscitaron encuentros verbales con aquellos que eran detractores. En las calles estaban acordonadas, fuerte presencia policial y muchos medios de comunicación dieron cuenta de este acontecimiento histórico. Se espera que los abogados defensores llenen varias mociones para tratar de desestimar los cargos que pesan en contra del expresidente Donald Trump y que se fijen fechas de nuevas audiencias en las que no necesariamente se requerirá de la presencia del exmandatario. Por su parte, el fiscal Bragg dijo que pedirá una orden de protección, pues ha recibido amenazas de muerte.
Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Guatevisión. Ángela, muchísimas gracias por ese reporte, y la imagen que le dio la vuelta al mundo fue la llegada a la audiencia de imputación de cargos del expresidente Donald Trump. Desde su salida en la Florida hasta su llegada a la Corte Penal en Manhattan estuvo rodeado de gran expectativa. El día cero de acusación llegó y un juez le leyó a Trump sus 34 cargos de los que se declaró inocente. Camila Bradford con la ampliación de esta noticia. Camila, buenas noches. Buenas noches. Donald Trump recorrió los 6 kilómetros que separan su rascacielos de la Corte Penal, donde tenía una cita con la justicia. Es decir, con el colombiano Juan Merchan, de quien oyó 34 cargos penales en su contra por el precio que le puso al silencio de una mujer. Lo hizo vestido con su habitual traje azul y corbata roja. Apenas terminó la diligencia, se fue directamente al aeropuerto para viajar a Mar-a-Lago, en Florida, a su mansión, donde, según anuncia, hablará a la prensa. «60 minutos exactos duró la diligencia que el fiscal que imputó a Donald Trump resumió así: todo el mundo es igual ante la ley». El expresidente se declaró no culpable de los 34 cargos en su contra que Juan Merchan, juez de origen colombiano, le leyó. Minutos antes, Trump cumplió cada cuadro esperado para su histórica cita ante la justicia en Manhattan. Sin oponer resistencia alguna, permitió que los agentes lo condujeran a las entrañas de la Corte Penal neoyorquina. No se sabe si su fotografía de judicializado se sumará a la de famosos imputados o cuánto tardó la toma de sus huellas. Él, que usa el lenguaje no verbal para hablar sin hacerlo del poder, se redujo a esta imagen que capturó a un Trump jamás visto: obediente, sentado entre abogados y calmo. La acusación en sí misma es repetitiva. No alega delito federal ni estatal que haya sido violado. No alega que dio una declaración falsa. Es realmente decepcionante, es triste y lo vamos a combatir. Todo el prontuario está relacionado con $130,000 que habría pagado a cambio del silencio de una actriz del cine porno con quien tuvo intimidad y la aparente falsificación de esos registros. Los ojos del país siguen puestos en la evolución del nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz. El Sistema Geológico Colombiano realiza monitoreo constante y ya están activados los puestos de mando unificado que coordinarán la asistencia a los afectados en caso de una eventual erupción. Vamos con Yajaira Perea. Yajaira, usted nos explica más detalles de la actividad. Hola, ¿qué tal, Mateo? Muy buenas noches. El reporte de los sismos hasta la fecha, vamos a verlos aquí en esta pantalla, y es que hoy, 4 de abril, se registraron 5.000 sismos al interior del volcán. El 3 de abril, 5.000 sismos también. 2 de abril, 5.400, y el 1 de abril fueron 10.400. Es decir, que en las últimas 24 horas no se registró una variación en el número de sismos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los consejos departamentales y municipales están listos y en etapa para atender a los afectados ante una eventual erupción del volcán. El volcán Nevado del Ruiz se encuentra en proceso eruptivo desde hace aproximadamente 10 años. El nivel de actividad naranja actual podría cambiar y retornar a nivel amarillo o ascender a rojo ante una erupción inminente o en curso. El paso a nivel rojo, nivel de actividad rojo, que indica una erupción inminente o en curso, se dará siempre y cuando esta condición que tiene el volcán en este momento, que es ese aumento tan importante en la actividad sísmica, se acelere más. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en caso de que los niveles superen los límites esperados, solo esta entidad puede confirmar si se trata de una erupción en curso. Al menos 10 minutos después de la erupción requeriríamos nosotros para poder confirmar que efectivamente es una erupción importante y que requiere ya la actuación de las personas y de las entidades. Se estima que por su naturaleza explosiva, una eventual erupción estaría acompañada del fracturamiento de roca, expulsión de gases y fluidos a grandes velocidades y altas temperaturas, por lo que ya están activados los puestos de mando unificado que coordinan la respuesta de prevención y asistencia. Al Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías y municipios del área de afectación del volcán.
Para la evacuación preventiva y atención de desastre, la UNGRD contará con el apoyo de organismos como Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, Policía y Bomberos, estos últimos encargados de anunciar por medio de alarmas y cornetas el inicio de la erupción y la evacuación hacia las zonas establecidas por alcaldías y gobernaciones. Chinchiná Caldas activó su plan de contingencia para atender cualquier emergencia asociada a la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Reporte de Radio Nacional con Vanessa Sánchez. El municipio de Chinchiná Caldas, ubicado al suroccidente de este departamento, resultaría como uno de los más afectados ante una eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con el alcalde de este municipio, Eduardo Andrés González, se instalaron 2 sistemas de alarmas tempranas, una ubicada en el sector del Pescador y otra en el sector de Cenicafé, donde por lo menos 200 mineros trabajan en la extracción de oro y otros minerales. El municipio de Chinchiná ya tiene hoy activado y habilitado su plan de contingencia para una atención de cualquier emergencia asociada con el volcán Nevado del Ruiz. Hoy tenemos una amenaza latente, que es la ronda del río Chinchiná, donde tenemos localizadas ya 8 personas, 17 personas que trabajan de tiempo completo en este sector. El mandatario local también dijo que no hay riesgo de que desaparezca otro barrio como lo ocurrido con el barrio Mitre en 1985 cuando ocurrió la avalancha de Armero. De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, se prohíbe la construcción de viviendas cerca a la ribera de este río. Continuamos haciéndole seguimiento al volcán Nevado del Ruiz, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias. Y parte importante en los planes de evacuación alrededor del Nevado del Ruiz son los uniformados del Ejército y de la Policía. Los hombres asignados a la zona están en acuartelamiento ante una eventual emergencia. Estefanía Valencia, usted tiene más detalles. Cuéntenos cómo son esos operativos. Pues Mateo, son más de 2.000 hombres de la 8ª Brigada del Ejército listos ante cualquier emergencia de una posible activación del Nevado del Ruiz. Están en entrenamientos, en gestión y atención de desastres en Manizales y también hacen acompañamiento a las autoridades en la evacuación preventiva que se adelanta en el sector de Papayal con al menos 40 familias que están dentro del rango de los 15 kilómetros de evacuación alrededor del volcán. Las fuerzas militares desplegaron sus máquinas y personal de ingenieros en las zonas de riesgo para facilitar el desplazamiento de las personas afectadas. Hablamos con el comandante de la 8ª Brigada del Ejército y aseguró que sus pelotones están listos para salvar vidas. Hemos venido haciendo una preparación minuciosa, detallada. Si llegase a explotar, a erupcionar el volcán el día de hoy, estamos listos. Dentro de las dimensiones de una erupción podemos hacer una evacuación y salvar muchas vidas. Por su parte, Gestión del Riesgo Nacional acompaña a los alcaldes de los 12 municipios del área de influencia del volcán Nevado del Ruiz en la organización de los planes de contingencia. Diana Maritza Guzmán, periodista de la Radio Nacional, nos tiene el informe. En la capital tolimense avanza un consejo extraordinario de gestión del riesgo. El director nacional de esta entidad le ha pedido a los alcaldes que planifiquen de manera responsable los planes de evacuación con las familias que viven muy cerca al Nevado del Ruiz. Esto con el propósito de evitar situaciones que se puedan generar con el volcán Nevado del Ruiz. Yo llamo la atención en la necesidad de definir claramente a aquellas personas en las que va a ser muy difícil informarles o evacuarlas en caso de una emergencia, para que tomemos decisiones de evacuaciones preventivas. Reiteró el director nacional de gestión del riesgo que el proceso de evacuación de las familias que durante años han vivido cerca al Nevado del Ruiz es una situación muy difícil, muy sensible, teniendo en cuenta que por muchos años han habitado esta zona, pero reitera que es con el propósito de salvaguardar las vidas de estas personas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en medio de la alerta generada por la actividad del volcán Nevado del Ruiz, estamos conectados a través de la Radio Nacional de Colombia. Mateo, el sistema de medios públicos ha puesto al servicio de los ciudadanos, de ustedes y de las autoridades toda la infraestructura y la señal de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento de Caldas, ustedes nos pueden sintonizar en Chinchiná por los 98.7 FM y también por los 1000 AM. Manizales, 92.7 FM y 1000 AM. También tenemos a Neira, nos pueden sintonizar por 1000 AM. Y también está Palestina en el 98.7 FM y Villa María, 92.7 FM y en el AM en 1000. Pues estas son las emisoras en las que nos pueden encontrar y en el departamento del Tolima nuestras frecuencias están encendidas también 24/7 para mantenerlos informados.
y en la zona centro-norte y su capital Ibagué en los 98.7 FM. Ahí lo estamos viendo en nuestro mapa. Los municipios de Ambalema, Armero, Casabianca, Falán, Fresno, Lérida y Líbano nos pueden escuchar a través de los 95.4 FM. En esa misma frecuencia, 95.4 FM, está Murillo, Palo Cabildo, Mariquita, también está Venadillo y las poblaciones de Vista Hermosa y Honda en los 92.7 FM. En el departamento del Quindío, ustedes lo pueden hacer, queridos televidentes y oyentes, a través de la frecuencia 98.7 FM. En una parte de Cundinamarca lo pueden escuchar en los 101.1 FM, en Risaralda en los 92.7 FM y también en los 1000 AM. Todas las marcas del sistema de medios públicos al servicio de los colombianos con la cobertura más grande y completa. Llegamos con información equilibrada al 93% del territorio nacional. Bien, pues en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, es el municipio más cercano al volcán Nevado del Ruiz y allí Gestión del Riesgo visitará a 6 familias para explicarles sobre el proceso de evacuación. La gobernación de Risaralda hizo un llamado a no atender mensajes de redes sociales que desinformen sobre la situación del volcán Nevado del Ruiz. Según el Plan Nacional de Respuesta por Actividad del Volcán Nevado del Ruiz, existen 2 grados de peligrosidad para este tipo de alerta. En el momento, en el departamento de Risaralda, nos encontramos en el grado de peligrosidad moderada. El ICBF recalcó la importancia de evacuar a tiempo para proteger la vida de los menores de edad. Para nosotros es muy importante que las familias que están en la zona de influencia y el alto riesgo que representa para ellas reconozcan que ellas y sus niños deben ser evacuados por medida preventiva. En el municipio de Santa Rosa de Cabal se centra la atención primaria de evacuación preventiva. Vamos con más noticias. El presidente Gustavo Petro rechazó lo que consideró como una amenaza hecha por parte de alias Gavino a las periodistas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar. El mandatario pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las periodistas. De igual manera, la FLIP también rechazó este tipo de intimidaciones que se originaron en un intercambio de trinos. A raíz del hecho, la red social Twitter suspendió la cuenta del comandante del ELN. Mucha atención, hace pocas horas el Ejército Nacional dio de baja a un importante cabecilla del ELN en medio de operaciones militares en Antioquia. Se trata de alias Tobías o Aureliano, jefe máximo del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro del ELN, quien con 50 años llevaba más de 25 en el grupo guerrillero. En las operaciones militares también fueron capturados 3 integrantes, quienes resultaron heridos. Las operaciones militares continuaron en zona rural de Arauquita, allí en Arauca, en donde murieron en combates 2 guerrilleros del ELN. Pertenecían al Frente de Guerra Oriental y serían responsables del asesinato de un soldado en Saravena y de diferentes acciones terroristas. Dos integrantes más fueron capturados y heridos en medio de estos enfrentamientos. Se incautó abundante material de guerra, fusiles, armas cortas, municiones, granadas, proveedores, material de intendencia, comunicaciones y de inteligencia, vitales para futuras operaciones contra este grupo armado organizado ELN. Y hoy es el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. En Colombia, múltiples voces se suman al llamado a los grupos armados ilegales para que no sigan utilizando estos artefactos como elementos de guerra. John López, usted tiene más detalles, adelante. Hola Daniela, buenas noches. Sobre este tema de las minas antipersonal en Colombia, la cifra es realmente alarmante. En lo que va corrido de este año, ya son 73 las víctimas de este tipo de artefactos. 19 de ellas murieron, entre ellos varios niños, mujeres, algunos integrantes de la fuerza pública, incluso algunos o varios integrantes de los grupos armados ilegales que son los que plantan o instalan este tipo de artefactos explosivos. En este año el número de víctimas mortales por minas antipersonal llega a 19, dentro de los que se encuentran una mujer y 2 menores de edad, además de 7 miembros de la fuerza pública. Por esta razón, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se adelantan labores para apoyar el desminado humanitario. Hemos desarrollado con 4 resguardos indígenas toda una estrategia para desminar cerca de 2.500 metros cuadrados donde estaban estas minas instaladas. Las cifras en Colombia son alarmantes, sobre todo en departamentos como Chocó, Putumayo, Nariño y Bolívar, que son los más impactados por esta situación. En Colombia hay más de 12.000 víctimas de las minas antipersonales
que han muerto por esta arma letal. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, cada día más de 75 personas mueren o sufren mutilaciones a causa de las minas antipersonal. Voces internacionales también se suman a la petición a los actores armados para que desistan del uso de las minas antipersonal. Nos sumamos al llamado para que los grupos armados no estatales abandonen el uso de estos artefactos que producen un daño innecesario y desproporcionado en la población civil. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y 2022, las minas antipersonal afectaron a 12.170 personas. El 59% de las víctimas son integrantes de la fuerza pública y el 41% restante corresponde a población civil. Johnny, aprovecho para preguntarle, ¿qué ha pasado con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas? Mateo, sobre este tema hay una creciente preocupación por parte del Movimiento Nacional de Víctimas, quienes aseguran que cada vez es más difícil encontrar a aquellas personas que han sido reportadas como desaparecidas, sobre todo en la capital del país, por algunas de las decisiones que han tomado varios de los cementerios de la ciudad de Bogotá de cremar o incinerar los restos de las personas que no han sido identificadas. Sobre todo, esto obviamente termina por dificultar las labores de la unidad de búsqueda. La preocupación del Movimiento Nacional de Víctimas se centra en Bogotá. Las decisiones tomadas por los cementerios de la capital del país pondrían en riesgo la identificación de personas dadas por desaparecidas. Es muy preocupante en torno a la cremación que se está haciendo de cadáveres de personas no identificadas. Eso es muy grave. En Colombia, la cifra de personas reportadas como desaparecidas asciende a 104.602. Según el Movimiento Nacional de Víctimas, cada vez se hace más complicado encontrar sus restos. Aquí se ha decidido borrar la memoria de la gente. Actualmente hay más de 5.000 sitios referenciados en el país donde podrían estar los restos de las personas dadas por desaparecidas, pero algunos de ellos ya han sido intervenidos para realizar otras construcciones. Y los cementerios han decidido construir otras cosas y no guardar los lugares en que fueron inhumadas las personas no identificadas. Según la cifra de esta unidad, a la fecha han logrado recuperar 750 cuerpos. El senador Iván Cepeda aseguró que interpondrá una queja disciplinaria en la Corte Suprema de Justicia contra la procuradora Margarita Cabello, esto por su presunta intervención en política. Según el senador Iván Cepeda, la procuradora ha participado activamente en política, actuaciones que han sido registrados en diferentes medios de comunicación, desvirtuando sus funciones públicas, según el congresista. Que desvirtúan la investidura y sus funciones públicas en términos de abusar, o presuntamente abusar de ellas para determinados fines de carácter político. El legislador también presentó denuncia ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por los delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública. Hemos visto toda una campaña contra el presidente de la República, el gobierno, con la mentira de que se quiere legalizar el narcotráfico. Según Cepeda, el fiscal y la procuradora han atacado el proyecto de la paz total con falsos señalamientos en lo que tiene que ver con la política antidrogas del gobierno del presidente Petro. En la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, se encuentra recluido Digno Palomino, quien es señalado de múltiples extorsiones y homicidios en Barranquilla. Con toda la información se encuentra Zaini Gámez, nuestra corresponsal allí en la capital del Atlántico. Zaini. Hola Mateo, muy buenas noches. Digno Palomino cumplía la detención domiciliaria en su vivienda al norte de la ciudad de Barranquilla. Ahí se realizó un allanamiento y se encontraron armas de fuego y municiones. Es por eso que un juez revocó la medida de detención domiciliaria y lo envió a la cárcel del Bosque aquí en la ciudad de Barranquilla. Y esta mañana, tras un fuerte operativo de seguridad, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el centro del país. Digno Palomino, el jefe de la banda delincuencial Los Pepes, pasó una noche en la penitenciaría del Bosco en Barranquilla luego de que se le revocara la medida domiciliaria en cumplimiento de una condena de 24 meses de prisión por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Se le notifica el cumplimiento de una condena en centro penitenciario, la cual se materializó el día de ayer
con su traslado al centro penitenciario El Bosque y hoy el traslado a un centro de alta complejidad. En el operativo realizado en el domicilio donde Digno Palomino cumplía su pena, fueron encontrados varios elementos que ya hacen parte de la investigación. Se encuentra una pistola, 3 proveedores, munición para la misma, chaleco balístico y otros elementos que hacen parte y que están vinculados ya a un proceso investigativo. Digno Palomino afronta otros procesos al estar inmerso en casos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, por los que aún no ha sido condenado. La empresa Metro de Bogotá le otorgó un periodo de cura de 30 días al concesionario Metro Línea 1 por el incumplimiento de los estudios de detalles de la primera línea de la mega obra. El pasado 30 de marzo se le venció el plazo al consorcio Metrolínea 1 para entregar los diseños de la mega obra y no cumplió. Cada día que se atrase en entregar los estudios y diseños definitivos con la no objeción por parte de la interventoría, le acarreará al consorcio Metrolínea 1 una multa diaria de 50 salarios mínimos legales vigentes. El avance de la obra va así. La construcción del patio taller en un 75%, el nuevo puente de la 1 de Mayo con avenida 68 en un 18% y el viaducto o deprimido de la calle 72 en un 8.5%. Hay un compromiso con la calidad y con la completitud de la información que sea la necesaria para que durante los próximos 4 años el proyecto se pueda construir como está totalmente diseñado. Sin los estudios de detalle no se podrá avanzar en la construcción de los vagones, viaducto y estaciones de la primera línea del metro. A pesar de que la Aeronáutica Civil aprobó la integración de Avianca y de Viva Air bajo algunas condiciones, la aerolínea NATAM interpuso un recurso de apelación en su condición de tercero interesado en la aerolínea de bajo costo. Además, solicitó a las autoridades definir algunos criterios y claros elementos de forma para que no se generen ineficiencias y se den oportunidades de crecimiento para otros operadores aéreos del país. Y precisamente la Procuraduría General advirtió errores en la integración de las aerolíneas Viva Air y Avianca, al no realizarse bajo la Ley 1340 de 2009, sino bajo la normatividad del Código de Procedimiento. Es decir, en el proceso de integración, la Aerocivil permitió que empresas intervinieran de manera directa cuando solo tenían derecho a participar entregando información. Por lo que el ente de control le pidió a la Aerocivil que se abra una nueva actuación administrativa. Habitantes de Guachené, en Cauca, le piden al gobierno reforzar la seguridad en las veredas 5, 6 y El Guabal, donde los pobladores se sienten amenazados por grupos delincuenciales. Más noticias en nuestro panorama nacional. Los comités locales de gestión del riesgo aseguran que no se firmaron convenios con organismos de socorro para la atención de visitantes en la Semana Santa en municipios de alta afluencia religiosa en Nariño. Más de 9.700 niños, niñas y adolescentes han cruzado el tapón del Darién este año, denunció la UNICEF. También advirtió sobre el aumento de menores que cruzan solos esta peligrosa zona fronteriza. Hasta el 15 de abril se extendió la suspensión del cobro de peajes en la caseta Papiros, en la vía que conduce de Barranquilla a Puerto Colombia. La determinación, conocida por medio de una resolución del Ministerio de Transporte, busca estudiar la solicitud del desmonte total de este peaje. Las comunidades indígenas del macizo colombiano se comprometieron con el gobierno a no bloquear la vía panamericana en el Cauca. Las autoridades garantizarán el arreglo de puntos críticos en la vía luego que los ciudadanos pidieran soluciones en mesa de concertación. Hoy iniciaron las obras de modernización de las redes del acueducto de Bogotá, que produjo cortes de agua a algunas localidades en municipios de Cundinamarca, que volverán a presentarse este jueves. Información de la ciudad en Bogotá 24/7. 26 nuevos bomberos se vincularon hoy a las diferentes estaciones de la ciudad para apoyar los equipos de socorro que atienden emergencias y salvan vidas. La Secretaría Distrital de Hacienda y la Federación Nacional de Departamentos iniciaron acciones conjuntas de prevención en las diferentes localidades de la ciudad para reducir el contrabando, la evasión de impuestos y la competencia desleal con los productores nacionales. La cifra del día en Bogotá tiene que ver con la extorsión. En 2 meses, 160 personas han sido víctimas de este delito. Eso equivale a que 4 personas son extorsionadas diariamente y 2 de esos hechos se cometen a través de líneas celulares desde cárceles del país.
La voz del día es del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en un operativo que realizaron en 5 huecos, localidad Mártires, donde desmontaron 58 cambuches y 97 carretas fueron incautadas. Con los vecinos y con los comerciantes de la zona hemos logrado darle seguridad, transparencia y convivencia a una parte que en el pasado era un centro de criminalidad y hoy es una zona totalmente recuperada. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pero hoy empezamos internacionales. Claro, ustedes veían ahí nuestro ciclismo con la Vuelta al País Vasco, que ustedes disfrutan a través de la pantalla de Señal Colombia. Pues hoy se disputó la segunda etapa, el ganador fue Schelling del Bora. ¿Y cómo le fue a los colombianos? Pues todos estos detalles nos los trae Goga Georgina Ruiz Sandoval desde España. Un abrazo, Goga. Tras un gran primer día, el Ineos Grenadier sufrió un cambio de suerte camino a Leiza. El equipo británico trabajó para controlar fuga y ataque de Mikel Landa cuando, antes de empezar la bajada final a 5 kilómetros de meta, Daniel Martínez reventó una rueda y tuvo que bajar con la de su compañero Luke Plapp y terminó cediendo 27 segundos. Rigoberto Urán estuvo entre quienes intentaron la victoria de etapa, pero esta correspondió al neerlandés y de Schelling del Bora Hansgrohe. El compañero de Sergio Higuita es ahora el nuevo líder de la clasificación general. Era una victoria difícil de lograr, una bajada muy técnica al final. Y era un hombre rápido, que ha corrido clásica, ha corrido Flandes y creo que estaba muy bien la llegada para él. Era, si no ir a tope arriba, tener calma y bajar como un loco y orarle a Dios que uno no se cayera, porque era una bajada muy peligrosa, una caída grande ahí. La tercera etapa de la Vuelta al País Vasco terminará después de haber pasado por 5 premios de montaña y un remate que tiene 900 metros, casi al 12%, pero con algunas rampas escondidas hasta del 26 en Amansa Villabona. Desde Leiza, Georgina Ruiz Sandoval, para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y ahora seguimos con nuestro informe especial y es que el deporte colombiano está en una polémica. ¿Por qué? Por la falta de articulación entre el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, el Ministerio del Deporte, las federaciones, los atletas, faltan recursos, está en vilo la participación de Colombia. ¿Y cómo sería eso en los Juegos Olímpicos en París? Pues por eso nuestra compañera Paula Fresneda hizo una investigación, habló con todos los protagonistas para saber qué es lo que está sucediendo, Paula, qué pasa con los atletas y por qué el malestar. Muy buenas noches y adelante con este informe. Vanessa, televidentes, buenas noches. 2023 es un año clave para nuestros atletas. Hay Juegos Centroamericanos y del Caribe, hay Juegos Panamericanos, Juegos Nacionales y en varias disciplinas hay mundiales. Usted y los televidentes saben que las marcas en estas citas dan cupo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El problema es que por cambios administrativos en el Ministerio del Deporte, en este momento hay pocos recursos. Informe especial. El paso fugaz de María Isabel Urrutia por el Ministerio del Deporte planteó un cambio fundamental en la preparación. La exmedallista decidió dejar de entregarle recursos al Comité Olímpico y Paralímpico colombiano y en cambio dárselo directamente a las federaciones. Ese cambio de modelo retrasó la entrega de recursos y ha generado escenas como esta. Estamos sin pago, estamos sin garantías de absolutamente nada. Nosotros somos serios en nuestros asuntos como paratletas, ya que la parte económica es fundamental en nuestra preparación. Estamos cansados de la irresponsabilidad y falta de compromiso para con nosotros los paratletas. Pero no fueron los únicos en levantar la voz. En el deporte convencional también hay afectados. El 22 de marzo pasado, el marchista José Leonardo Montaña denunció en sus redes sociales sobre un supuesto incumplimiento de la Federación de Atletismo en el viaje a Eslovaquia, más exactamente a Dudince, a una carrera que le permitiría empezar el camino de búsqueda a las que podrían ser sus cuartas justas. Temas, digamos, administrativos que pues apenas uno se viene a enterar como deportista, digamos que uno confía mucho en ellos, pero ya cuando ves que faltan 5 días para la competencia y no te dicen nada, pues ya tú te preocupas. Pero uno de sus compañeros, el marchista Eider Arévalo, sí viajó.
El bogotano logró su clasificación a París 2024. Lo hizo con una marca de 1 hora, 19 minutos y 23 segundos en la Dudinska 50. Y lo hizo pagándose él mismo sus tiquetes porque, según dice, la Federación Colombiana de Atletismo no tiene los recursos que el Ministerio del Deporte les prometió. Al punto de que nos tocó hacer cualquier cantidad de préstamos, solicitudes, incluyendo al Comité Olímpico, para cumplir con los deportistas que hoy están por fuera. Esos convenios que menciona Marrugo los instauró María Isabel Urrutia. La exministra del Deporte comunicó por medio de oficios como este la modificación de la entrega de recursos. Le quitó al Comité Olímpico Colombiano la intermediación y pidió que se hicieran convenios directamente con las federaciones de las diferentes disciplinas. A su salida y tras la llegada de Astrid Viviana Rodríguez a la cartera, los convenios siguen en estudio y los afectados son deportistas y entrenadores. Incluso el 28 de marzo los deportistas seguían denunciando en sus redes sociales. Esta vez fue Carlos Daniel Serrano, campeón paralímpico, quien plasmó en letras su malestar. A nosotros los deportistas nos tocan tareas muy hartas a veces. Uno entiende que el inicio del año ha sido duro, pero como vamos, Colombia volverá a las épocas en las que no figurábamos a nivel internacional. Bajo estas circunstancias, hay cerca de 1.400 atletas que hoy mantienen su sueño olímpico y paralímpico en vilo. Los dirigentes aseguran que los dineros de tiquetes y manutención serán devueltos a deportistas y entrenadores, pero la situación actual no atañe únicamente a quienes están por fuera del país. El momento tiene que ser ahora, no podemos seguir esperando para un cambio, sino hay que hacer las cosas ya. ¡46! Mientras tanto, las federaciones internacionales incrementan los estándares competitivos, como nuevas marcas de clasificación. Este año no hay sitios más donde buscar como la marca, que se pueda buscar esa marca de clasificación. Un deportista todos los días se para en la pista, es a entrenar por ánimo y porque tenemos la resiliencia de seguir. A 3 meses de Juegos Centroamericanos y del Caribe, no hay manera de asegurar triunfos ni hacer una medición de la medallería. Es año también de Juegos Nacionales, que hoy siguen en duda. Al término de la administración Urrutia solo habían 2 convenios firmados, boxeo y esgrima. Por el momento son los únicos que cuentan con dichos recursos. En RTVC Noticias buscamos a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, pero por el proceso de empalme en la cartera y de estudio de los convenios, prefiere no hablar al respecto. Paula, pero usted sí tuvo la posibilidad de hablar con varios también de los protagonistas que están en medio de esta polémica. Hablamos de los presidentes de los comités, tanto paralímpicos como olímpicos, y justamente con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia. ¿Qué se encontró? Porque la verdad este panorama y todas estas situaciones pues necesitan respuesta. Paula, ¿qué encontró usted? Vanessa, pues los atletas y las federaciones han tenido que recurrir a préstamos mientras se hace el desembolso de los convenios de cada una de sus disciplinas. ¿Cómo comenzó y qué desató esta crisis que tiene hoy afectados a más de 1.400 deportistas en Colombia? Esto nos dijo María Isabel Urrutia. 54 federaciones del deporte olímpico y 21 del deporte paralímpico ven sus procesos de preparación y competencias afectados. Lo dicen los presidentes de los 2 comités, quienes temen una reducción importante de títulos, medallas y cupos clasificatorios a Juegos de París 2024 a causa de una crisis en el deporte colombiano que inició en la administración de María Isabel Urrutia y que aún no cesa. Los atletas son los que, según los dirigentes, prendieron las alarmas. Están preocupados porque no se han podido medir con sus otros rivales. El tema del entrenamiento, en este momento no tienen entrenadores contratados, no tienen CCD contratado, que es el equipo médico. Desafortunadamente la ministra saliente María Isabel Urrutia no tuvo la delicadeza de leer la ley y respetar todas estas competencias del Comité Olímpico Colombiano. Las relaciones entre la pasada ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y el Comité Olímpico Colombiano, presidido por Ciro Solano, llegaron a un punto de tensión por la administración de los dineros destinados a las disciplinas del alto rendimiento. Urrutia, en diálogo con RTVC Noticias, reconoce que no tuvo intención ni siquiera de reunirse con el comité.
las federaciones deportivas aceptaron y se empezaron a hacer los convenios deportivos con ellas. Creo que no teníamos que tener reunión con el Comité Olímpico. Urrutia no estaba de acuerdo con la intermediación o coadministración, como ella lo llama, del comité con las federaciones. Sin embargo, el comité asegura que de acuerdo con la Ley 181 de 1995, ellos tienen esa función. Los eventos del ciclo olímpico es competencia total del Comité Olímpico Colombiano y por lo tanto debe preparar sus atletas como lo veníamos haciendo desde el año 2000. Cobraba el 15% para hacer eso. Entonces, 15% le pueden servir a esa federación y dándosela a tiempo, seguramente pueden conseguir tiquetes más baratos, pueden conseguir hoteles más baratos. En la asamblea del comité con las federaciones llevada a cabo el 28 de marzo de este año, ese porcentaje que menciona Urrutia quedó en entredicho. Así lo manifestó Solano. Que llegamos a un 5%, pero ese 5% para solventar gastos, los perfeccionamientos de los contratos, el tema de las pólizas, los gastos financieros, y si queda algún recurso son reinvertidos en el mismo deporte. En el centro de esta disputa están las federaciones. Los dirigentes de cada deporte decidieron aceptar la propuesta de Urrutia y su entonces director de posicionamiento y liderazgo, Edwin Cabezas, de recibir los recursos directamente. Dicha decisión de crear los convenios se dio en una reunión llamada Federaciones Deportivas Unidas por el Pacto con el Mindeporte, llevada a cabo el 19 de octubre de 2022. Tal parece que se asumió que las federaciones contaban con la capacidad financiera y jurídica. Por supuesto, en estos días nos centraremos a mirar con mucho cuidado qué está pasando. La llegada de Astrid Viviana Rodríguez al Ministerio del Deporte ha apaciguado los ánimos y generado nuevos vínculos. Así lo sienten las cabezas tanto del deporte olímpico como del deporte paralímpico. A hoy hay 7 de al menos 80 convenios firmados. Es decir, por ahora los atletas siguen sin dinero y viajando por su cuenta, como lo hizo el marchista Eider Arévalo. ¡Baja los brazos! ¡Atrás los brazos! ¡Baja los brazos, Juan! La gran prueba, no solo para los deportistas, sino para el nuevo modelo de los dirigentes, será el ciclo clasificatorio a París 2024. RTBC Noticias consultó para este informe a la nueva ministra del Deporte, pero sus asesores indicaron que prefiere no referirse al tema. Para cerrar, veamos cifras. Cada federación deportiva demanda un convenio. En Colombia hay 81 federaciones entre deportes olímpicos y paralímpicos. En este momento en estudio hay 74 convenios y a la fecha hay 7 ya firmados. Uno de esos convenios que se espera salga pronto es el de los Juegos Panamericanos Juveniles, que están a la vuelta de la esquina, porque son aquí justamente en Bogotá en el mes de junio. Estas demoras en las firmas y en la entrega de los recursos tienen en este momento a más de 1.400 atletas afectados, desde los semilleros deportivos, o sea, las primeras edades de formación, hasta el alto rendimiento. El dinero destinado para las federaciones este año será de 110.400 millones de pesos, para contratar entrenadores, fijar la planeación de competencias y para solventar gastos. Desde el Ministerio del Deporte le dijeron a RTBC Noticias que hay celeridad en la firma de estos convenios que faltan. Más noticias en RTBC. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que La Otra Forma es una producción de RTBC Play animada que va a estar estrenándose en las salas de cine colombianas. Pero toda esa información y todos esos detalles los tiene Juan Sebastián Ramírez de Cultura. Esta es la película La Otra Forma, un largometraje animado y sin diálogos que es una crítica a la sociedad contemporánea que busca convertir a sus individuos en seres cuadriculados y planos. Y se trata de un mundo distópico donde todo tiende al cuadrado. El cuadrado es la nueva moda, es la nueva religión, mejor dicho, si no eres cuadrado no encajas en este mundo.
La producción realizó más de 60.000 dibujos, tardó 5 años para su realización y contó con un equipo de 100 personas. Una propuesta que por su complejidad marca un hito en la historia del cine colombiano. Por su nivel de animación, por su nivel estético, pero también por su mensaje, porque es un mensaje también muy universal, el mensaje de sentir que no estás encajando en algún lugar, creo que todos lo hemos tenido. Como su personaje principal, Pedro Prensa, quien tendrá que enfrentar el dilema de convertirse en un cuadrado más o desatar la otra forma que está dentro de él. Una película para analizar que al no tener diálogos centra su poder narrativo en la música y los gráficos de sus personajes que tienen expresiones y gestos sonoros. Debido al alto costo de vida, la Superintendencia Financiera creó nuevos mecanismos para que los intereses de los créditos destinados para actividades productivas sean más bajos. Las 5 nuevas modalidades tienen como objetivo que los préstamos que se soliciten en áreas urbanas o rurales tengan más bajos intereses. Las nuevas certificaciones tendrán vigencia a partir del 1 de abril de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. La primera modalidad es para préstamos de hasta 6.960.000 pesos en zonas urbanas. La segunda para préstamos de bajo monto, pero en zonas rurales. La tercera es para créditos entre 6.966.000 pesos y 29 millones en zonas urbanas. La cuarta es para ese mismo monto de hasta 29 millones, pero en zonas rurales. Y la quinta es para préstamos entre los 29 y los 139 millones de pesos. Según la Superintendencia Financiera, la medida solo aplicará para los préstamos que sean desembolsados después del 1 de abril. En 4.587 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 15 pesos. A $1.74 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 21.000 pesos y llegó a 1.895.000 pesos. 4.202 millones de dólares totalizaron las exportaciones en febrero, es decir, cayeron 0,2% según el DANE. Desde el 28 de febrero hasta la fecha, Avianca ha reubicado 99.500 personas afectadas por el cierre de operaciones de Ultra y Viva Air. La aerolínea ha dispuesto 64 vuelos adicionales. El próximo 17 de abril, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente al estadounidense John Poulos por el feminicidio agravado de la DJ Valentina Tres Palacios. Este y más temas en Noticias en un minuto. Por afectar el derecho a la salud, la Corte Constitucional le ordenó a una EPS realizar una valoración psicológica a una paciente que solicitó cirugía reconstructiva de su oreja derecha. Se deberá establecer si la intervención tiene motivaciones estéticas. Luego de una persecución donde hubo disparos, la policía en Bogotá capturó a 2 personas que minutos antes habrían asesinado a un hombre en el occidente de la ciudad. Se investiga el móvil del crimen. A prisión fueron enviados 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo que delinquían en Cartagena. A los capturados se les incautaron estupefacientes y dinero en efectivo. Con estas judicializaciones se resolvieron 2 homicidios. La Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas cautelares sobre la finca Las Américas, relacionada con el bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. El predio está ubicado en el Cesar y su avalúo comercial asciende a 26.200 millones de pesos. Volvemos con la noticia internacional del día, el juicio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Justamente a esta hora, el magnate entrega declaraciones en su residencia en Mar-a-Lago y entre sus declaraciones asegura que todo lo que le está ocurriendo hace parte de un complot contra sus aspiraciones presidenciales. Inmediatamente pensé en la cuarta enmienda que protege sobre procedimientos no permitidos, pero lo hicieron de todas formas porque así es como adaptan el sistema y lo han vuelto algo sin ley y sumado a todo lo que hacen para ganar unas elecciones. Y volvemos con nuestra compañera Camila Bradford para que nos cuente en contexto los antecedentes que llevaron al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a enfrentar esta acusación. Camila, cuéntenos, por favor.
Trump está en carrera para ocupar de nuevo la Casa Blanca. Asegura que el requerimiento que le hace la justicia es una cacería de brujas para truncar su camino político. Desde que se conoció el vínculo de Stormy Daniels con Trump, ella asegura que ha sido víctima de amenazas y que por eso recibió el pago de la discordia y del aparente delito. De lo que pasó en 2016 hay varias versiones, la de sus protagonistas y la que está tratando de desenredar la justicia. Stephanie Clifford se hacía llamar Stormy Daniels como actriz de cine para adultos y asegura que en 2006 no solo conoció a Donald Trump en un campo de golf, sino que se acostó con él una vez en un hotel cerca al lago Tahoe. Eso jamás le trajo problemas hasta que Trump decidió 10 años después aspirar a la presidencia del país. Desde ese entonces, se supone que el candidato y sus asesores la habrían coaccionado a jamás revelar el encuentro y habrían depositado en su cuenta $130,000 a cambio del silencio. Era la recta final de la contienda del republicano con Hillary Clinton y a través de su más cercano asesor, Michael Cohen, y bajo la figura de una empresa ficticia, se habría efectuado el pago. 2 años más tarde, el tema lo ventiló The Wall Street Journal. Cohen salió de las filas del trumpismo y admitió que el entonces presidente le dio la orden de hacerlo. La procedencia del dinero es la que tiene al magnate frente a un juez. Al parecer, fue pasado como gastos legales de campaña, lo que significa una violación a esas normas políticas. Vamos con más noticias del mundo. Nuevos casos de intoxicaciones en Irán. Al menos 20 estudiantes de un instituto femenino fueron hospitalizadas. Es el primer caso desde que se reiniciaron las clases. Luego de 3 semanas de vacaciones y a un día de reiniciadas las clases, se registraron estos nuevos envenenamientos, esta vez en el instituto de la ciudad de Tabriz, al noroeste de Irán. Las 20 estudiantes presentaron dificultad para respirar, por lo que fueron trasladadas a centros hospitalarios. Ninguna ingresó grave, por lo que tras ser tratadas fueron dadas de alta, según informó el jefe de emergencias. Irán ha sufrido una ola de envenenamientos desde finales de noviembre del 2022. El más reciente caso masivo se registró en marzo del 2023. A la fecha, cerca de 5.000 alumnas de 230 centros educativos han presentado algún tipo de envenenamiento y más de 100 personas han sido arrestadas por su supuesta participación en estos casos. Y ahora hablamos de Finlandia, que se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN y de esa forma duplicó la extensión de la frontera de la Alianza Militar Transatlántica con Rusia, la que prometió responder asegurando que eso compromete su seguridad nacional. La decisión calculada de Rusia de incursionar y asentarse en Ucrania se ha convertido en impulso de muchos movimientos del sistema internacional. Como este, porque así se ve la ampliación de la alianza transatlántica militar y estratégica que une a Occidente y hace contrapeso a la influencia de Moscú, la OTAN. Estoy profundamente orgulloso de dar la bienvenida a Finlandia como miembro de pleno derecho de nuestra alianza y espero dar también la bienvenida a Suecia lo antes posible. Finlandia se convierte en su integrante número 31. En la práctica eso significa casi 39.000 kilómetros cuadrados más de radio de acción y contar con más de 61.000 nuevos efectivos disponibles. Es un gran día para Finlandia. Por supuesto, es una situación... La luz verde, la palabra que concreta una adhesión en la OTAN, la da Estados Unidos y con la confirmación, Rusia resintió esa nueva amplitud. Esto crea riesgos de una expansión significativa del conflicto. No afectará el resultado de la operación especial en Ucrania. Aún así, el secretario general de la OTAN afirmó que sin el consentimiento de Helsinki no habrá despliegue de tropas. Llegamos a oportunidades. Atentos realizadores audiovisuales de Colombia, porque el Festival Miradas Medellín tiene una convocatoria para cortometrajes y largometrajes. Y aquí les contamos cómo pueden postularse. En oportunidades para realizadores audiovisuales, vaya a la página www.miradasmedellin.com. Clique en la opción llamado de películas, donde encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener una producción que haya sido estrenada en Colombia, no tener la producción disponible de manera pública en internet y la película inscrita que no esté hablada en español debe contar con subtítulos en este idioma.
Desliza hasta abajo y dé clic en www.festhome.com, donde deberá crear una cuenta y seguir el paso a paso. Atentos, pueden participar largometrajes de mínimo 60 minutos de duración y cortometrajes de mínimo 5 minutos y máximo 30 minutos. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 31 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes, porque en medio de la conferencia de prensa previa al duelo ante Jaguares, el técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, en medio de sus palabras y sus declaraciones, lloró y le hizo además una petición muy especial a los hinchas del equipo azucarero. Que sepan que el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, somos honrados. Yo quiero decirle a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Ustedes, como ellos sienten venirse de Bogotá, venirse de Neiva, como fueron unos a acompañarnos, nosotros también sentimos el vernos así, ¿sí? Destrozados. Qué rico suena eso. Dice, y es que se puede hacer bailar sin perder el sentido. No puede ser banal todo lo que se ha movido, ni por ser conceptual tiene que ser aburrido. Hoy yo vine a darte ritmo pero con contenido. Te pongo a pensar, guarachando. Y es que yo hago música para bailar y escuchar, cuestionar, reflexionar. Un producto peculiar, un mensaje particular, un concepto que en muchos lugares no vas a encontrar. De un montón disierno, sin par, singular, contextos simples, coherentes y de construcción social. No puede ser que crear sea menos importante que invertir. Eso. Hoy es martes de invitado y los saludo con rap porque estoy con Robert Niño. Robert, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el ritmo para uno entrar en calor. Bueno, y se hace lo que se puede. Sí. Robert, hablemos del disco que usted está lanzando, que se llama Negro Transparente. Sí, estoy lanzando el álbum Negro Transparente, que va a salir ahora el 31 de marzo en todas las plataformas digitales. Y vamos a hacer un lanzamiento físico con un evento que vamos a realizar en la ciudad de Cali. Y nada, ahí vamos a estar compartiendo, haciendo un ejercicio ¿sabes esto? De guarachar pensando. Está bien interesante ese concepto suyo de guarachar pensando. Cuéntale a la gente de guarachar pensando es algo que se nos ocurrió porque yo vengo de la escena de rap en Cuba. Ajá. Entonces los raperos somos ese movimiento musical que pretende a través de sus textos hacer tipos de cambios sociales, hacer tipos de conciencia en las personas, hacer conciencia social. Pero la mayoría de nosotros siempre estuvimos más enfrascados en el boom bap, los ritmos un poco menos bailables, ya que otros ritmos bailables, otros amigos de nosotros, otros compañeros mutaron a esos ritmos y empezaron a perder la calidad en las letras, empezaron a poner este mensaje homófobo, misógino, machista en las canciones. Nosotros nos mantuvimos en esa línea de solo, sin ritmo, solo escucha lo que yo digo. Además viene de Cuba usted que ha hecho siempre una música muy política, muy social. Sí, es complicado. Cuba ha estado llena de mensajes, lo mismo, un mensaje que ha estado envuelto en una nube, que las interpretaciones foráneas siempre nunca van a ser exactas. Entonces, nosotros, los del movimiento de rap, siempre hemos protestado en contra de miles de cosas que creemos que están mal dentro de la sociedad, dentro del sistema y demás. Y con eso pretendemos que la gente también haga un tipo de despertar y luche por lo que crea justo posible y por liberarse de otro tipo de cosas que deben estarlos afectando. Eso está muy interesante, además, dentro de ese proceso de descolonizar, usted tiene toda una reivindicación por la imagen afro, ¿no? Sí. Por el pelo, por todas estas cosas. Sí, es así. Tenemos, gracias a Dios, un espacio en el cual pretendemos dignificar nuestra belleza, ¿sabe? Que la gente pueda ver nuestra belleza tal cual es, sin tener que estigmatizarla ni estereotipar, y mucho menos discriminarla. Entonces, tenemos un centro, se llama Africabellos, en el cual nosotros pretendemos ayudar a todas las personas a que tengan un espacio donde puedan sentirse dignos de su belleza.
¿Sabe qué me gustó mucho ahorita que estábamos calentando para que usted lanzara todos sus versos? Ajá. Hay un momento en el que usted dice que con la música uno lucha contra la opresión, contra la homofobia y contra el machismo. Exacto. Y uno se quedó hace muchos años con la Revolución Cubana, que era machista, homofóbica. Y sigue haciéndolo. Que las personas puedan escuchar esto, de ahí saquen sus conclusiones, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero esta es mi verdad. Robel Niño, ha sido un placer tenerlo aquí en RTVC Noticias. Esperamos que vuelva pronto. Gracias, por aquí estaremos cuando necesiten. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión, pero no sin antes dar un mensaje especial, una invitación a que toda Colombia se conecte a través de la Radio Nacional de Colombia para estar muy enterado de todo lo que ocurre con la actividad del volcán Nevado del Ruiz, como lo veníamos diciendo en nuestra emisión, Daniela. Precisamente, Mateo. Entonces, a través de nuestras redes sociales, @RTVC Noticias, ahí van a encontrar toda la información de cuáles son esas emisoras en cada región del país para que estén atentos y siempre pendientes de lo que pase con el volcán Nevado del Ruiz. A ustedes muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros. Mañana, como siempre, la cita es al mediodía y a las 7 de la noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.